4 pilotos representando a Peña Autocross Arteixo, 4 a Jackass Racing, 2 a Tino Racing e un representante de Serra Sport, Serra da Groba, Siroco Tinderón e Bergantiños Motor. Ellos tenemos Santiago Ares Fernández, primera posición, seguido de Perfecto Calviño. Vamos a ver, tercera posición para el número 9. Ahí os vemos, vamos a ver porque van en paralelo. O final de Perfecto Calviño. Vamos a ver porque Santiago Ares Fernández mete un solo centro, pero acaba de ser rebasado en estos momentos por Perfecto Calviño. Primera posición Perfecto Calviño, seguido de Juan Vilariño Pena, que tamén aproveitou a conxuntura e adiantou a Santiago Ares Fernández. En estos momentos, aí os temos, Perfecto Calviño, Juan Vilariño e Santiago Ares. Besan que apretón, que arreón acaban de meter os seus vehículos, esa a ventaxa que están collendo cando vemos a un Roberto Caride Giraldez que está intentando desfacerse dos rivais que ten para ver se quen de incorporarse ao grupo de cabeza. Aí os temos, Perfecto Calviño, Juan Vilariño, Santiago Ares. Ahí vemos cómo está Roberto Caride, lo que decíamos. Un Roberto Caride que parece que estaba buscando o lugar o momento para adiantar. Cuando hay problemas para un BMW, para o número 12, que está parado nunha zona comprometida. Vamos a ver si hay que reanudar la marcha. Celestino Iglesias Duarte, aí o temos, que caen de continuar e por adiante continúa. Problemas para Roberto Caride, que se para, que ao final vai a abandonar. Aí o temos, Perfecto Calviño, Juan Vilariño, Santiago Ares, Antonio García, cuarta posición. Aquí tenemos a cuarta posición para el número 3, Antonio García Balado. Quinta posición para el número 14, José Pena Andrade. Sabemos cómo Roberto Caride conseguiu reanudar a marcha, pero a unha velocidade moi lenta. Aí o temos. Vamos a ver si abandona, porque a verdade é que tiña problemas na súa máquina e ao final vai a sair do circuito. Aquí vemos novo paso por línea de meta. Perfecto Calviño, Juan Vilariño, Santiago Ares. A cuarta posición es para el número 3, para Antonio García Balado. Problemas para Celestino Iglesias Duarte con ese BMW tracción trasera. Quinta posición para el número 14, José Pena Andrade. En estos momentos paso número 11, Esteban Pérez Iglesias, número 16, Sergio Santolois. Cando xa se está chegando un novo paso por línea de meta. E a verdade é que Juan Vilariño está intentando, pero é complicado, porque a verdade é que o coche de Perfecto Calviño sempre ofrece moi boas prestacións e non é fácil arrebatarlle esa primeira posición que ocupa neste momento, pero non se pode decir nada. Xa os temos.
Aí está o número 14, José Penandrade. Cando xa se están achegando un novo paso por línea de meta. Atención aos pilotos doblados. Atención a esos pilotos doblados. Vamos a ver cómo se despanderes. Ahí vemos como perfecto está pasando. Vamos ese número 9, atención porque aí achégase moito Juan Vilariño Pena nese paso, nese adiantamento a esos pilotos doblados. Conseguiu recurtarlle un pouco esa diferencia con Perfecto Calviño. E vamos a ver, porque vuelve a empezar. Pasa en estos momentos Antonio García Balado. En estos momentos, ahí vemos ese número 15, que le facilita o adiantamento a ese número 14 que marcha en quinta posición. Ahí vemos Perfecto Calviño, Juan Vilariño. Vemos un Santiago Ares que está doblando a ese número 16. Sergio Santos Lois, en estos momentos paso número 11, Esteban Pérez Iglesias. Cando continúa Perfecto, seguido de Juan Vilariño. Ahora paso número 3 por línea derecha, este piloto que marcha en cuarta posición. Y creemos que a quinta posición, ahí lo tenemos, a quinta posición para un piloto que vaya a doblar Perfecto Calviño. Ahí lo tenemos, Perfecto Calviño de Juan Vilariño, que doblan o quinto clasificado. Ahí los tenemos. En estos momentos va a pasar Santiago Ares Fernández, piloto que marcha en tercera posición. Y ahí vemos esos 3 BMWs. Es el número 15, Tomás de la Fuente, número 16, Sergio Santos, número 12, Celestino Iglesias Duarte. En estos momentos va a cruzar la línea de meta el número 11, Esteban Pérez Iglesias. Sabemos o director de carrera, a bandeira cuadros, Namán, para dar ese bandeirazo, esa bandeirola de primeiro clasificado a Perfecto Calviño. Ahí lo tenemos. Primeiro clasificado Perfecto Calviño, segundo clasificado Juan Vilariño Pena. A tercera posición vai ser para Santiago Ares Fernández. Aquí lo tenemos ese Mitsubishi Evo, tercera posición. Bueno, desde entrenamientos en as mangas tivemos algúns problemillas mecánicos, despois na final a verdad que saliu nosa cousa moi ben. Na primeira nas curvas saliu Santiago diante, pero no gancho de arriba, sobre todo porque estaba moi regado, puidenme colar por o interior e despois puxome de primeiro, e xa funto as voltas de primeiro sin ningún problema, controlando bastante ben as curvas, sin arriesgar moito. Estaba moi regado, resbalaba moitísimo, entonces hai que controlar un pouco máis.